Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y no andaban ya con él. Por esto preguntó Jesús a los 12. ¿También vosotros queréis iros? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado, queridos hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles que nos presentaba ayer en la primera lectura la conversión de Pablo, hoy continúa regalándonos una etapa de paz en la iglesia, sin tanta persecución como cuando Pablo, o Saulo para ser más exactos, andaba detrás de los cristianos. Y hoy Lucas nos presenta a Pedro como protagonista en la primera lectura. Este sale de Jerusalén, hace un recorrido por las comunidades cristianas a modo de visita pastoral para reanimarles en la fe. Y su presencia va acompañada por dos hechos milagrosos: la curación de un paralítico llamado Eneas en Lida y la resurrección de una discípula que había fallecido en Jaffa. Esta se llamaba Tabita. La fuerza curativa de Jesús se ha comunicado ahora a su iglesia en la persona de Pedro, que explícitamente invoca a Jesús. Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate. Tabita, levántate. Y resucita a una y devuelve la salud al otro. Jesús sigue siendo protagonista en la iglesia. Su espíritu, ahora presente en la comunidad y en sus ministros, hace que no decaiga la fe de sus discípulos, porque la fuerza del Espíritu es la que sigue actuando a través de ella. Como Pedro, cada uno de nosotros debería ser también buen conductor de la salud y de la vida del resucitado, porque celebrar la Pascua es dejarnos llenar nosotros mismos de la fuerza de Jesús para luego transmitirla a los demás. Quizás no podemos nosotros curar enfermos o resucitar muertos en el nombre de Jesús, como el texto de Lucas en Hechos de los Apóstoles nos lo narra. Pero sí podemos animar a los que andan sin esperanza o se sienten solos. No podemos curar a un enfermo, pero sí podemos aliviarle, estando cercano, ayudándole a combatir su enfermedad. Todo eso es lo que podríamos hacer si de veras estamos llenos nosotros del Espíritu Pascual. Y si tenemos en la vida la finalidad de hacer el bien a nuestro alrededor, por supuesto que no por nuestras propias fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Y Juan, en el texto del Evangelio, nos presenta hoy el desenlace del capítulo 6. Es el pasaje final, las reacciones que produce en los oyentes el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Para algunos resulta duro, imposible de admitir, y no se sabe qué les ha escandalizado más: el que Jesús, en definitiva para ellos un obrero del pueblo, aunque se haya mostrado buen predicador y haga milagros, afirme con decisión que Él es el enviado de Dios y que hay que creer en Él para tener vida,
o bien que afirme que hay que comer su carne y beber su sangre, con una alusión maravillosa al sacramento de la Eucaristía, que naturalmente ellos no podían entender todavía. Y Jesús trata de darles pistas para que sepan entender su doble manifestación. Tanto la afirmación de que ha bajado del cielo como la que hay que comer su carne solo tendrán sentido después de la Pascua, cuando Jesús haya subido glorioso al Padre, ya resucitado por el Espíritu, completando así su camino mesiánico, y cuando haya descendido el mismo Espíritu sobre los discípulos, abriéndoles los ojos de la fe para entender todo lo que Jesús había anunciado. Pero no parece bastar. Menos mal que el grupo de discípulos, cuyo portavoz es una vez más Pedro, permanece fiel. Tal vez no han entendido del todo las afirmaciones del Maestro, pero creen en Él, y lo mejor, le creen a Él. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. También en el mundo de hoy, como para los oyentes que tenía en Cafarnaúm, Jesús se convierte en signo de contradicción. Así lo había anunciado el anciano Simeón a María y a José cuando éstos presentaron a su hijo en el templo. Cristo es difícil de admitir en la propia vida. No solo consuela e invita a la alegría, muchas veces es exigente y su estilo de vida está no pocas veces en contradicción con nuestros gustos y con nuestras tendencias a un mundo más simplemente evocado al hedonismo, a los propios gustos, a las propias complacencias. Creer en Jesús y en concreto comulgar con Él en la Eucaristía, que es una manera privilegiada de mostrar nuestra fe en Él, puede resultar difícil. Démosle gracias a Dios por el don de la Eucaristía, y que como fruto de cada celebración, en la que acogemos con fe su palabra y le recibimos a Él mismo como alimento de vida, que estemos dispuestos a imitar la actitud de Pedro. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.